bendiga su esfuerzo en llegar en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Quería compartir algo que el Señor me trae a mi vida el día de ayer. El tema orando bajo presión. Quiero que abran su Biblia, los que la trajeron, ellos que la tienen en el celular. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Porque el mayor ejemplo que tenemos es Cristo, ¿eh? Que podemos aprender día a día, de quien podemos ser enseñados de su manera de vivir, en el ejemplo que Él dejó para nuestras vidas. En Lucas 22:39 dice la Escritura, versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Vamos a tomar referencia a este versículo nomás y vamos a hablar en esta mañana. Es la palabra que Jesús estaba reunido con sus discípulos en la cena, y que luego de decir quién iba a entregarle, se fue a orar. Una de las cosas que vemos que Jesús hace en un momento donde le toca y está a punto de enfrentarse a un dolor en su alma, a un dolor en su cuerpo, a una situación que humanamente ninguno de nosotros podría atravesar, es que va a orar. Es que sube a un lugar y dice como solía, o sea que era algo habitual en Jesús orar a Dios en ese monte. Era algo habitual en Él clamar a Dios, pero esta situación iba a ser distinta porque era una situación donde iba a ser oprimido en su alma. De hecho, Jesús habla a sus discípulos y le dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Jesús, en su parte humana, Él recibió una angustia tan profunda en ese momento, en aquel monte. Pero me gusta algo que dice el Evangelio de Lucas, y que dice que en el momento de la agonía, dice, intensificó, dice la palabra, dice que Él oró más intensamente. En el momento de mayor presión es donde Dios espera que nosotros oremos más. Pero habitualmente lo que nos sucede en los momentos de mayor presión es que dejamos de orar y oramos menos de lo que orábamos. Jesús nos enseña en su palabra que Él, los momentos de aflicción, no los vamos a atravesar, van a venir a nuestra vida los momentos de crisis, pero ahí es donde Dios espera que nosotros intensifiquemos nuestra vida de oración. Los discípulos dice que le siguieron a Él. Una de las cosas que tenemos que entender, que la gente va a aprender más de lo que hacemos que de lo que decimos. Para los discípulos, Jesús no los invitó al monte, sino dice que ellos lo siguieron a Él, porque era alguien que admiraban al Maestro no solamente en lo que decía, sino en su manera de vivir. Sabían que el estilo de vida de Jesús traía éxito en lo natural. Veían el éxito de Dios en su vida, veían la mano de Dios en su vida, en todo lo que hacía. Los fariseos decían muchas palabras buenas, pero que no cumplían, que no vivían. Entonces Jesús le dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Por qué? Porque el éxito no está en decir algo, sino está en vivirlo. El éxito no está en yo predicar algo, sino en cómo vivo eso que te estoy diciendo. Y Jesús marcó en sus discípulos un estilo de vida que ellos adoptaron, que ellos siguieron. ¿Por qué? Porque vieron que la victoria Jesús la ganaba en un lugar, y era en su relación íntima con el Padre, y eso no estaba en posición de ser negociado, sino que Jesús, aún en ese momento, dice que Él intensificó su oración. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Otro punto importante es entender que no vamos a ser librados de la tentación, sino que vamos a ser librados de entrar en la tentación. La oración no te va a impedir de que tú no seas tentado. Jesús fue tentado en el desierto, pero la oración te impide de que tú entres por la puerta de la tentación y caigas en la tentación. Por eso es importante, Jesús le dijo, velad y orad, dice en otro evangelio. Estar despierto y estar orando
es lo que Dios espera de nosotros para que no entremos por la puerta de la tentación. La puerta de la tentación no solamente puede ser un pecado de adulterio, de fornicación, la puerta de la tentación pueden ser diferentes acciones que nos van a llevar a estar lejos de la presencia de Dios y lejos de la comunión con el Espíritu Santo. Pero Jesús le insta y le dice, oren para que no entren en tentación. Necesitamos orar para no entrar en las tentaciones de Satanás que nos van a distraer del propósito de Dios. Cuando Satanás logra captar nuestra atención, nosotros somos introducidos en una puerta de tentación, lo consiguiente que viene es nuestra caída. Lo consiguiente que viene es la destrucción de nuestra vida espiritual. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que estén orando para que no entren en la tentación que Satanás quiere ofrecerle. Aleluya. Como decía recién, la tentación no es solamente un pecado de adulterio, la tentación es todo lo que te lleva a hacer lo que está en contra de la voluntad de Dios. A veces Eva fue tentada a querer ser como Dios. Eva accedió a una tentación que no era de un pecado de fornicación, sino querer ser como Dios. Y ese deseo de querer ser como Dios introdujo el pecado y por el pecado todos los otros pecados que hoy conocemos. Pero nació de algo, de un deseo que Satanás ofertó y ofreció a su vida y que la cautivó para entrar en esa puerta de tentación. Pero dice el Evangelio, dice que estando en agonía oraba más intensamente. Y eso llamó mi atención, que muchas veces nosotros en los momentos de agonía, de momentos difíciles, es cuando nosotros menguamos en nuestra oración. Teníamos una vida de oración insistente, una vida de oración ardiente en la presencia de Dios, pero vienen los momentos de prueba y a veces Dios permite esos momentos para ver dónde está posicionada nuestra vida espiritual. Dice la palabra que la agonía era tan grande que el sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. El momento de presión que vivió Cristo, el momento de presión que vivió su parte humana, porque Él dijo mi alma, no dijo mi espíritu. Mi alma está angustiada hasta la muerte. El alma va a recibir todas aquellas cosas que la afectan desde la opresión, desde los momentos de angustia. La palabra agonía significa tribulación, amargura, aflicción y un montón de palabras más que la definen. Entonces, cuando viene la tribulación, cuando viene la amargura, cuando viene la aflicción, Dios está esperando que yo intensifique mi oración. Que esa amargura, que esa aflicción no domine mi alma. Aquí había una batalla. Jesús estaba doblegando su alma a orar en un momento de agonía. Jesús estaba doblegando su sentimiento humano a obedecer la voluntad del Padre. Y va a llegar momentos donde nosotros tendremos que doblegar nuestra alma, el sentimiento de amargura, el sentimiento de aflicción, el sentimiento de estar en una tribulación continua para llevar nuestra alma a obedecer la voluntad de Dios. A obedecer la voluntad de Dios y hacerla a veces costará atravesar momentos difíciles de valle. Y creo que ustedes lo han experimentado y si pudiéramos compartir este momento, ustedes testificarían que les ha tocado atravesar momentos difíciles como a mí me ha tocado y como a las personas que hoy no están, les ha tocado, quizás están atravesando. Pero hay algo que Jesús resalta en este punto y la Escritura resalta, dice que estando en agonía oraba más intensamente. La intensidad de nuestra oración tiene que incrementar cuando se intensifica la tribulación, más se tiene que intensificar mi oración. Cuando se intensifica la flaqueza o la debilidad espiritual o las opresiones que intentan desconectarme y moverme del propósito de Dios, es cuando más tengo que orar. Había una batalla en Jesús y su alma, que su alma le estaba angustiando para no hacer la voluntad del Padre. De hecho, hace 3 veces la misma oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa oración la repitió 3 veces. La repitió 3 veces porque su alma lo estaba seduciendo a no hacer la voluntad del Padre. Pero dice que se haga tu voluntad y no la tuya. Él doblega en esa reacción a su alma a hacer la voluntad del Padre. Es que nuestra alma
a veces nos va a impedir hacer la voluntad del Padre, porque el alma es donde se asientan las emociones. El alma es donde Satanás trabaja, donde Satanás te golpea, es en tu alma, para que sientas aflicción, para que sientas amargura, para que sientas un sinnúmero de sentimientos que van a impedirte hacer la voluntad de Dios. Alguien desanimado, alguien angustiado y afligido difícilmente pueda ver el propósito de Dios. Y dice la Escritura que cuando Jesús se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. La tristeza y la amargura del espíritu de tu alma hace que tu espíritu se duerma. Hace que no puedas orar, aunque quieras orar. Hace que aunque tú entiendas y sabes que tienes que orar, el Satanás te duerme a través de la tristeza. Las situaciones que afligen nuestra alma a través de la tristeza producirán sueños en nuestra vida espiritual, para que no tengamos la capacidad de orar cuando tenemos que orar. Quizás te ha pasado y quizás nos ha pasado que hay situaciones que producen una profunda tristeza en nuestra alma, una profunda aflicción, a tal punto que aunque sabes que tienes que orar, la tristeza te duerme espiritualmente. Puedes saber mucho de la oración, puedes haber leído mucho de la oración, pero se verá en ese momento de opresión, en ese momento de angustia, en ese momento de agonía, vas a recibir un ataque en tu alma de una tristeza tan profunda que va a producir que nuestros ojos espirituales se cierran. Dice que ellos se dormían. Otro evangelio dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Pero acá dice el motivo por el que estaban cargados de sueño era porque la tristeza grande que estaban teniendo les estaba haciendo cerrar sus ojos. La tristeza hace que nos durmamos y no podamos ver a Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La palabra abatir significa derribar algo, echarlo por tierra. Las situaciones de tristeza que afectan nuestra alma van a derribar nuestro espíritu si nosotros no intensificamos nuestra oración y si no la sabemos identificar que hay algo que está intentando derribar nuestra vida espiritual. Esa tristeza viene disfrazada de muchas situaciones que producen ese sentimiento en nuestra alma. Y Dios espera que en ese momento más oremos e intensifiquemos nuestra vida de oración. Si habláramos de nuestra oración personal, tú podrías decir que anualmente tuviste lapsos temporales donde tu oración menguó, donde no pudimos sostener una vida constante en la oración. Y si analizas los puntos que te llevaron a menguar, serán situaciones que utilizó Satanás para debilitar tu vida de oración. Serán situaciones de tribulaciones que luego de eso tú comenzaste a menguar en la oración. Serán situaciones de amargura, de tristeza, que luego de eso tu vida espiritual no fue la misma. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a intentar estorbar la oración, porque la oración es lo que impide que nosotros entremos en su tentación. La oración es lo que nos mantiene despiertos espiritualmente para conocer sus artimañas, para conocer sus estrategias y para poder anticiparnos a todo movimiento que Él hace. El libro de Primera de Reyes 19:4 habla del profeta Elías, un hombre de Dios, y dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Un profeta de Dios, genuino de Dios, que vivió el respaldo de Dios, que vio las manifestaciones de Dios. Una sentencia que viene a su vida produce temor, y el temor lo lleva a la tristeza y a la amargura, a tal punto de desear la muerte. Hay tristezas que vienen por mensajes de Satanás, hay temores que Satanás introduce a través de situaciones que estamos viendo con nuestros ojos, porque él vio que la amenaza en contra de su vida era inminente, y el escuchar y el recibir esa sentencia de alguien que estaba influenciada por Satanás le llevó a él a abandonar su posición. Dios nunca le dijo que él se fuera al desierto, a ese enebro.
pero la situación que estaba viviendo lo hizo abandonar su posición. La tristeza y el miedo harán que seamos removidos de la posición espiritual en la que Dios nos puso. Y dice la palabra que Él se sentó debajo de ese enebro y deseó morir. Como un hombre de Dios que ve la manifestación del poder de Dios, que oye la voz de Dios, se encuentra en un punto de repente donde desea morirse. Eso quiere decir que no hay rangos espirituales para el diablo, que no hay jerarquías espirituales que el diablo no ataque, sea apóstol, sea profeta, tenga los años que tenga en el evangelio, sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Satanás estará buscando el momento oportuno para que sentenciar tu ministerio, para moverte de tu posición, para dejarte en una posición de aflicción donde tú no desees seguir avanzando en Dios, donde tú no desees seguir haciendo la voluntad de Dios y donde tú desees renunciar a todo lo que Dios te ha entregado. Pero en ese momento es donde Dios espera que no actuemos como los discípulos, sino que actuemos como Jesús, donde realmente tomemos como ejemplo Jesús e intensifiquemos nuestra oración en la aflicción. A mí también me ha tocado atravesar muchas dificultades y he notado que se hace difícil más orar en momentos de presiones, pero aunque en ese momento tú llores, aunque en ese momento tú vayas a la presencia de Dios, como vayas, Dios está esperando que tú vayas a Él, que sigas orando, aunque sean lágrimas, aunque sea sollozo, aunque estés ahí en silencio, tirado en el piso, no te salgan palabras, pero estás en oración, tu espíritu está en el lugar donde Dios quiere que estés. Dios espera que estemos en ese lugar para que seamos fortalecidos. Jesús, si no hubiera intensificado su oración, quizás su alma hubiera doblegado esa voluntad del Padre que el Padre quería hacer, pero Él entendió que aunque su alma estaba afligida, la voluntad de Dios estaba por encima de lo que sintiera su alma, por encima de todos los sentimientos que estaba experimentando, estaba la voluntad del Padre, que Él tenía que morir en esa cruz, que Él tenía que ser sacrificado y que Él tenía que resucitar. La tristeza estorbará en que tú y yo hagamos la voluntad del Padre. La tristeza hará que nosotros menguemos en la oración, y alguien que mengua en la oración es fácil ser removido de su posición. Elías fue movido de su posición por el temor y la tristeza. Y era tanta la tristeza que él deseó la muerte. Un hombre de Dios. Puedo decir, por eso, ¿cuántos pastores hemos escuchado o hombres de Dios que se han suicidado? Vos decís, ¿cómo un hombre de Dios que ha predicado la palabra, ha tenido testimonio de que Dios ha estado con él, de pronto decide quitarse la vida? Hay situaciones que Satanás oprimirá, no importa los años que yo tenga en el Evangelio, Satanás buscará la oportunidad de destruir mi vida, y él lo que busca es que mi alma se pierda, aleluya. Y él no mira cartel, él ve que hay un alma que él pueda hacer perder y buscará poner tropiezos, buscará poner estorbo en mi oración, buscará que yo sea movido de la victoria a la derrota, del gozo a la aflicción y a la tristeza. Y dice la palabra que él, estando en esa tristeza, Dios envió un ángel y el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Se había quedado dormido en ese sentimiento. Hay veces que nos quedamos dormidos en sentimientos que Dios no quiere que nos quedemos. Hay veces que Dios está esperando que nosotros oremos, pero nos quedamos dormidos en la posición de tristeza. Nos quedamos dormidos en la posición de conflicto. Nos quedamos dormidos en la posición de adversidad que estamos viviendo, y Dios está esperando que yo me levante a orar. Elías se quedó dormido y Dios entendía que tenía que despertarlo. Dice que el ángel lo tocó y le dijo que comiera, pero él comió y bebió y siguió durmiendo. Entonces vemos que era muy grande lo que estaba atravesando el profeta, porque cualquiera de nosotros que ve un ángel se levantaría, pero era tan sumergido estaba en esa posición que 2 veces lo tuvo que tocar el ángel y 2 veces tuvo que comer. Lo primero que Dios tuvo que hacer es despertarlo, porque tú no puedes comer dormido. Tú no ves el alimento dormido. Dios tuvo que despertarlo para que viera que Él estaba ahí para sustentarlo. Dios tiene que abrir nuestros ojos y abrir los ojos de nuestros hermanos que hoy no están, los que están apartados, para que entiendan que la comida de sustento está ahí, pero la tristeza los ha cegado, las situaciones lo ha cegado, ha cerrado su visión espiritual, y Dios quiere despertar a esos Elías, despertar a sus discípulos, despertar a hombres y mujeres de Dios que son instrumentos útiles en sus manos, pero que Satanás
se ha encargado de adormecerlo, se ha encargado de atemorizarlo, se ha encargado de entristecerlo. Pero el ángel del Señor no está hoy, pero quizás su espíritu está en este lugar y está por cada una de esas personas para despertarlo y hacerlos comer para que levanten sus vidas y caminen. Dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué estado tan grande de aflicción cuando nos pasa muchas veces que Dios nos habla, pero el estado en el que estamos nos impide ver que Dios nos está hablando. A mí me ha pasado y quizás te ha pasado a ti. Es tan grande lo que estás viviendo que aunque Dios te está hablando, tú no ves que Dios te está hablando. Elías estaba sumergido en esa posición, dormido espiritualmente, y cuando uno está dormido, no ve y no discierne lo que está pasando en su entorno. Cuando tú estás dormido pasa alguien caminando y si estás en un sueño profundo tú no vas a sentir quién está a tu lado, qué es lo que está ocurriendo. En esa posición espiritual estaba Elías. No entendía qué es lo que estaba pasando, pero Dios había enviado a alguien a fortalecerlo. Dios había enviado un alimento espiritual para sustentarlo, un alimento espiritual para fortalecer su vida y que él tuviera ánimo de poder seguir avanzando, porque el largo camino te resta, le dice el ángel. Hay un largo camino por recorrer y hay una situación la cual tenemos que dejar, y es la situación de tristeza, la situación de aflicción, poder intensificar nuestra oración y levantarnos en el Señor. Hechos de los Apóstoles 27:23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Pablo dice, un ángel del Señor me ha visitado. El beneficio de caminar con Dios es que Dios también camina contigo. Y en medio de cuando todos estaban ya a punto de entregarse a esa marea, a esa situación, a ese barco, había alguien que estaba tranquilo. Pues, ¿y cómo puede estar alguien tranquilo en medio de una dificultad, una adversidad? Es como Jesús en la barca con sus discípulos. ¿Cómo puede dormir alguien en medio de una tormenta? Es que Jesús estaba tranquilo porque sabía quién era Él y sabía quién estaba con Él. Pablo estaba tranquilo porque sabía que Dios estaba con él. Hay personas que en las tribulaciones ven ángeles y otros ven problemas. Dios espera que tú veas que Él está, aún en medio cuando nadie ve que Él está, aún en medio de las situaciones adversas. Pablo pudo tener una palabra de Dios y esa palabra de Dios produjo paz en él. Esa palabra de Dios produjo paz en su vida, de entender que lo que estaba viviendo era temporal, que su final no estaba escrito que iba a morir ahogado. Su historia no terminaba en un barco, su historia no terminaba en Malta siendo predicado por una serpiente. Es necesario que llegues, le dice el ángel, a donde Dios determinó que tú tienes que llegar, aleluya. Esto que estás viviendo no te va a destruir, Pablo. Es más, voy a salvar la vida de quienes están contigo porque yo quiero que llegues a donde yo quiero que tienes que llegar. Y en esta palabra, en esta mañana, infunde fuerza en nuestro espíritu para seguir creyendo que hay un camino trazado, que hay una meta a la cual tenemos que llegar y que tenemos que despertarnos en esta hora a intensificar nuestra oración. Y si nuestros ojos espirituales se habían cerrado, pedir, Señor, despiértame como despertaste Elías, alimenta mi espíritu, nutre mi espíritu, porque quiero seguir avanzando el largo camino que me resta, aleluya, y reprender de nuestras vidas toda tristeza que ha querido cegar nuestros ojos, que ha querido cerrar, derribar nuestra vida espiritual, toda situación de agonía que ha querido afectar nuestra alma a tal punto que no oremos, porque la oración es el punto donde cambian las cosas. Cuando tú hablas con Dios y sostienes tu vida de oración, puedes ser fortalecido, puedes ser renovado. En la oración hay una palabra fresca cada mañana. En la oración hay aceite fresco cada mañana. En la oración hay fuerzas de búfalo cada mañana. En la oración tú no sales como entraste, aleluya. Dice la palabra que David subió el monte de los olivos llorando, pero cuando lo bajó con una palabra. Subió en lágrimas, pero bajó con una palabra, con una respuesta de Dios. Dios está esperando que en los momentos de aflicciones es cuando más yo me acerque a Él. Que en los momentos de tribulaciones cuando más cercano esté yo
a la voz de Dios para mi vida y entender que Él está ahí, aunque mis ojos naturales no vean que Él está ahí. Entender que Él me sustentará, aunque yo creo que voy a perecer. Elías dijo, ya está, voy a morir en este enebro, pero Dios no tenía preparado que él conociera la muerte. Dios no tenía preparado que Elías fuera enterrado en la tierra, sino que fuera recibido en el cielo. Aleluya. Hay cosas que Satanás intenta atemorizarte, que Dios nunca determinó que ese sería tu punto final. Satanás intentará poner temor, intentará poner tristeza para que tú y yo no hagamos lo que tenemos que hacer. Pero en esta mañana, como grupo, como pueblo de Dios, tenemos que levantarnos y que nuestra vida espiritual sea despertada en esta mañana y en este tiempo, para que el velo que Satanás nos puso sea quitado y sean abiertos nuestros ojos. Dice la palabra que así como el ángel despertó a Elías, Jesús llegó a sus discípulos y lo despertó, aleluya, y le dijo: velen y oren para que no entren en la tentación. Hoy Jesús te viene a despertar en medio de esta palabra. Hoy Jesús, por medio de esta palabra y el espíritu de esta palabra, está infundiendo fuerzas en alguien en esta mañana. A mí mismo me está infundiendo fuerza. Me está diciendo: hijo, tienes que volver a la oración. Tienes que volver a estar despierto, aleluya. Tienes que intensificar tu clamor, aleluya. No dejes de orar. Orar sin cesar, dice la palabra, es algo insistente, es algo perseverante, es algo que requiere sacrificio, es algo que va a costar lágrimas, es algo que te va a tocar vencer pruebas, dificultades, desde la oración, desde ese punto donde recibimos la victoria. El Espíritu Santo está en esta mañana y nos reunió en este lugar para despertar a alguien, para despertar a un discípulo del Señor, para despertar a un discípulo de Jesús, aleluya, que quizás la tristeza lo ha dormido, aleluya. Jesús, por medio de esta palabra, está despertando a su discípulo, está despertando a Pedro, está despertando a Juan, está despertando a Jacobo, le está diciendo: despiértate, tienes que volver a orar, tienes que volver a despertarte en la oración, en el Espíritu, aleluya, para que no entres en la tentación que Satanás te ha querido poner, para moverte de tu posición, para hacerte ver todo lo malo, aleluya, para hacerte ver todo lo circunstancialmente que estás atravesando y no ver que el propósito que está sobre tu vida no es circunstancial, es eterno, aleluya, es eterno, y lo eterno domina sobre lo natural, domina sobre lo temporal, domina sobre lo circunstancial, aleluya. Jesús intensificó su oración en el momento de mayor agonía. Dios está esperando que más tú ores, aleluya. Hay alguien que en esta mañana Dios le está diciendo: vuelve a orar, aleluya. Hay un Pedro al que Jesús está despertando, aleluya. Hay una vida espiritual que Jesús está despertando en esta mañana, para que vuelva a la vida de oración en el Espíritu, para que vuelvas a tomar la posición. El ángel le dice: Elías, tú estás renunciando y tú estás diciendo que aquí llegó tu fin, pero hay un largo camino que tienes que caminar. ¿Por qué abandonaste tu posición antes de tiempo? ¿Por qué dejaste tu posición antes de tiempo? Por la tristeza, por el temor de lo que estás viviendo. Elías, vuelve a tomar la posición que Dios te dio, porque Dios no te la quitó, la estás dejando tú, aleluya. Hay situaciones que hacen que abandonemos la posición que Dios nos dio, aleluya, cuando Dios nunca nos la quitó, aleluya, sino que lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando hace que nosotros nos desliguemos de la responsabilidad que tenemos con Dios, que nosotros abandonemos el propósito de Dios, que nosotros dejemos de estar en la posición que Dios nos entregó. Pero en esta mañana el Espíritu Santo me ministraba esta palabra diciendo: orando bajo presión. Tenemos que aprender a sostener la oración bajo las presiones, aleluya, porque las presiones estarán, aleluya. Dice la Escritura que es necesario que por medio de muchas tribulaciones tengamos nuestra entrada en el reino de los cielos. O sea que las tribulaciones no van a cesar, pero mi oración ni tu oración tampoco tienen que cesar, aleluya. Si estás atribulado, es donde más tienes que orar. Si estás aproblemado, es donde más yo tengo que orar. Si te sientes angustiado en tu espíritu, en tu alma, es donde más tenemos que orar y decir: yo voy a seguir orando, porque Dios sustentará mi vida, aleluya. Porque la respuesta de Dios
estará en favor de mi vida y de mi casa. Hoy hay muchas personas que se han quedado, aleluya, por diferentes situaciones que Satanás le ha presentado, por diferentes puertas que Satanás le ha abierto, a las cuales han accedido por dormidos, aleluya. Hay situaciones en las que tú accedes a puertas que Satanás se ofrece cuando estás dormido. Cuando estás despierto tú no entras. Cuando estás despierto tu espíritu, tú no entras a la puerta que Satanás te ofrece. Solo cuando estás dormido, aleluya. Porque tus sentidos espirituales están anestesiados cuando tú estás dormido, aleluya. Es como un piloto automático, aleluya. Es como un camionero que sabe esa ruta y la somnolencia. Yo he escuchado de personas que han manejado kilómetros dormidos. Porque conocen ese camino. Porque el cuerpo reacciona a lo que conoce, aleluya, y la mente reacciona a lo que conoce. Aunque está dormida la persona, hay reflejos que se accionan. ¿Cómo puede una persona manejar 15 kilómetros dormido? Y muchas veces manejamos dormido, aleluya. Conducimos el camino porque sabemos cómo tenemos que hacer, pero el que está adentro está dormido, aleluya. El camión sigue funcionando, pero el que está adentro está dormido, aleluya. Y Dios quiere despertar nuestro espíritu para que no nos acostumbremos a hacer las cosas en piloto automático, sino que estemos despiertos espiritualmente, sino que estemos con nuestros sentidos alerta y con nuestros ojos abiertos, escuchando la voz de Dios y entendiendo que Dios está con nosotros y no podemos estar dormidos. El que se duerme pierde en este camino. El que se duerme, Satanás le roba. Dice la palabra que un sembrador sembró y cuando se durmió a la noche alguien vino a sembrarle cizaña. ¿Sabes cuándo te siembra cizaña Satanás? Cuando estás dormido. Cuando tú estás despierto, Él no te puede contaminar. Cuando tus ojos espirituales están abiertos, Él no puede sembrarte cizaña. La cizaña la sembró, dice, cuando estaba dormido, aleluya. Cuando se levantó en la mañana, había cizaña en el trigo. Dios espera que estemos despiertos en este tiempo para que ninguna cizaña de Satanás, para que ninguna puerta que Él nos oferte, caigamos seducidos, sino que seamos despiertos. Dijo Jesús, velad y orad, para que no entren en tentación. El modelo de Jesús que Jesús enseñó no fue en sus palabras, sino en su estilo de vida. Lo que marcó la vida de los discípulos no fue lo que Él decía, sino cómo Él vivía. Lo que va a marcar la gente que nos rodea no es lo que nosotros decimos, es cómo vivimos, aleluya. Porque por más que tú le digas, los fariseos decían, hagan lo que nosotros le decimos, pero su vida no era respaldada por lo que ellos decían, aleluya. La gente reconocía que Jesús hablaba como quien tenía autoridad, porque lo que da autoridad no es lo que tú dices, sino cuando tú vives lo que tú estás diciendo, aleluya. Ese es el respaldo de Dios sobre tu vida. Y Dios espera que en este tiempo nos despertemos, nos levantemos, no simplemente a hablar, sino a vivir lo que estamos hablando. Si hablamos de un evangelio de victoria, a vivir ese evangelio de victoria. Si hablamos de la oración, a vivir un evangelio de oración, aleluya. Y que no negociemos por ninguna circunstancia, no importa qué angustia sienta nuestra alma, no dejemos de orar. No importa qué aflicción estemos atravesando, intensifiquemos la oración en ese punto para ver la victoria de Dios en nuestra vida. Ponte en pie en esta mañana por un momento. Me hubiera gustado que más personas estuvieran, pero sé que Dios está aquí y sé que Dios restaurará a alguien en este tiempo, aleluya. Sé que muchas de las personas que han abandonado su posición no es porque han querido, sino que Satanás ha sembrado temores, ha sembrado miedo, ha adormecido la vida espiritual y le ha ofertado puertas, aleluya, que dormido han accedido, aleluya. Pero Dios tiene que despertar a sus discípulos en esta mañana. El Espíritu Santo va a despertar a aquellos discípulos del Señor, aleluya, que realmente están preparados para tener una comisión, una responsabilidad tan grande como predicar el Evangelio, una responsabilidad tan grande como llevar el Evangelio de salvación, aleluya, no en palabras, sino en un estilo de vida, aleluya. Que la gente pueda ver a Jesús en nuestra manera de vivir, que la gente no solamente oiga de Jesús en nuestras palabras, sino que lo vea en nuestro accionar, que lo vea en cómo vivimos en nuestro hogar, en cómo nos conducimos, en que en los momentos difíciles no abandonamos nuestra posición, en que en los momentos difíciles cuando más seguimos orando, seguimos asignados y comprometidos con la labor que Dios nos ha encomendado. Cierra tus ojos por un momento y ora ahí donde tú estás en esta mañana.
Quizás te ha tocado atravesar en esta temporada, temporadas de tristezas, aleluya.